con algunas nubes. Bueno, ayer, gracias, ayer hicimos un comentario sobre esta noticia en el sentido de que, se había aprobado en el Congreso un proyecto de blanqueo con el propósito de que esos fondos blanqueados sean destinados a la industria de la construcción, ¿no? Esta iniciativa, leo esta mañana en un segundo trabajo, lleva 2 días el tema en los diarios, que está publicado en La Nación, dice que que se espera un blanqueo de 5.000 millones de dólares, una cifra que me parece una locura, pero bueno. Y fue presentada en julio pasado por la Cámara Argentina de la Construcción, el gremio UOCRA, la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos y la Asociación de Empresarios de la Vivienda, ¿no? Yo comentaba ayer frente a esta noticia que, ya en la Argentina los blanqueos se han vuelto un agravio a los contribuyentes que hacen un gran esfuerzo, aún en circunstancias complicadas, para pagar una cifra de impuestos y una cantidad de impuestos realmente fuera de órbita, ¿no? Entonces, encima de eso, el blanqueo le corresponde a las personas que no han pagado impuestos. Entonces, ¿por qué no hicieron algún formato para incentivar a las personas que han pagado los impuestos a invertir en la construcción con beneficios impositivos? Es una cosa mucho más justa, ¿no? Sí. Bueno, por este motivo se nos ocurrió convocar esta mañana a Martín Lustó, senador por la Ciudad de Buenos Aires. Pero ya que estamos con Martín, voy a agregarle después de este tema 2 temas sobre los que quiero, ya que estamos, sobre los que quiero preguntarle, uno sobre la economía y otro particularmente sobre el presidente Alberto Fernández. Hola Martín, un abrazo, buen día. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos hoy. No, un gusto. Bueno, ¿qué opinas de este esfuerzo de la Argentina por premiar a los evasores? Mira, varios de nosotros en el Senado hablamos explicando por qué esto no era una buena medida en diversos sentidos y de hecho votamos en contra del blanqueo. Yo primero quiero hacer una consideración general que es la que hiciste vos. Los blanqueos se supone que son una medida extraordinaria en un momento, ya sea por un devenir histórico, donde se acumula mucho dinero informal. Eso pasaba cuando los países no compartían tanta información como ahora, y por eso Chile hizo un blanqueo, Argentina hizo un blanqueo en el 2016. Pero si uno tiene que hacer un blanqueo cada 5 años, tiene un problema mucho más profundo, que es que la economía todo el tiempo está funcionando en negro, y está funcionando en negro en gran medida por la enorme carga impositiva que estás teniendo, que es lo que no abordamos. ¿Cómo gastamos? Es decir, ¿para qué recaudamos y cómo gastamos? Básicamente. Entonces, cada nuevo blanqueo lo que hace es agregar un escalón más de degradación en nuestra cultura de cumplimiento tributario. Ahora, vos mencionabas al principio otra cosa que a mí me parece importante. Esta ley tiene 2 partes. Tiene un premio para aquellos que tienen, o un incentivo, mejor dicho, para aquellos que tienen dinero declarado y lo quieren utilizar en el sector de la construcción, que es la rebaja de ingresos brutos. Una doble rebaja de ingresos brutos, para decirlo de alguna manera, más un esquema de ganancias de aquellos que aportan terrenos, si querés, para que se construya algo. Pero tiene la parte del blanqueo. Yo tengo objeciones con las 2. La primera la voté, que es un poco lo que decías vos, ¿por qué no para aquel que ya tiene todo declarado? Y no me gusta por lo siguiente. Nosotros subimos ingresos brutos al principio de año con la ley de emergencia, después volvimos a subir, bienes personales, sí, al principio por la ley de emergencia, después por el impuesto a las grandes fortunas, y ahora le bajamos bienes personales por partida doble a aquel que invierte en el sector de la construcción. Y la primera pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿por qué solo para el sector de la construcción? Es decir, puede estar muy bien que el sector de la construcción se beneficie de esto, pero ¿por qué aquel que hace el esfuerzo, por ejemplo, de abrir un local más en esta circunstancia, o de comprar una máquina extrusora o laminadora, o comprar una cosechadora, ¿por qué esos no? Claro. ¿Por qué solo para el sector de la construcción? Y en parte la respuesta es por lo que mencionaste al principio, porque hay algunas gremiales empresarias o sindicatos que tienen un poder de lobby distinto que el de otros. Y a mí eso no me gusta a priori, esa diferenciación, porque te marca de la posibilidad de apropiarse del Estado. Vos sabés que yo vengo diciendo hace mucho que uno de los problemas macroeconómicos y de hecho sociales de la Argentina es que Argentina no logra crecer porque el Estado, que es el doble de grande, ¿sí?,
por ejemplo, en medido con respecto al PBI, que en los 70, es peor. ¿Sí? Es el doble de grande, pero no te brinda nada. Entonces, ese Estado no resuelve lo social y es tan caro que no permite que lo productivo genere puestos de trabajo. Y es así como Argentina, que tiene un PBI por habitante, que es el mismo que en el año 73, pero tenés casi 10 veces más pobreza. Entonces, si no resolvemos eso, no podemos avanzar. Y eso no se resuelve porque distintos sectores se van apropiando del Estado. La política, a veces los gobiernos de turno, facciones de gobierno de turno, lo estamos viendo ahora claramente con las vacunas, o distintos poderes de lobby. Entonces, uno tiene que pensar leyes que puedan beneficiar al conjunto, no porque alguien tiene un poco más de peso a la hora de acercarse al gobierno, se puede llevar una parte. No me importa si es día, me importa, pero esto vale tanto para el que se corrompe como para aquel que se puede acercar y lograr una medida a su favor contra otro sector que no la tiene. Entonces, será muy bienvenido para la industria de la construcción, pero hay otros que lo merecen tanto más, porque de hecho, cuando hay brecha cambiaria, porque hay control de cambios, y cuando baja el costo de la construcción en dólares, tenemos una suba muy rápida de este sector, como lo estamos viendo por todos lados. Entonces, ¿por qué un incentivo adicional y a otros todavía un castigo? Eso por un lado. Lo del blanqueo es un agravante, porque estamos diciendo a aquellos sectores que se llevan parte del Estado a la casa, bueno, perdón, pero el que evade hace exactamente eso. No pagó IVA, no pagó ganancias y no pagó bienes personales. Yo hago la suma de eso y me da 50%. Y ahora pagando 5%, si lo invierte en la construcción, puede usar todo el dinero no declarado de antes, todo el dinero que no estuvo pagando impuestos todos estos años. Entonces, cuando uno ve además, es un sector que se mueve en parte en la informalidad, el sector de la construcción. Entonces, le doy un incentivo adicional. Ya se podía utilizar parte del dinero en negro y ahora se puede utilizar la totalidad del dinero en negro para este sector. La verdad es que a mí me hace ruido desde el punto de vista moral, si querés, desde el punto de vista de la equidad con otros sectores. Y si además vos ves, relacionémoslo con, obviamente, los funcionarios, los parientes con segundo grado de consanguinidad no pueden hacer esto, pero digo, por ejemplo, los Lázaro Báez de este mundo lo podrían haber hecho. Claro, porque está justamente en el mundo de la construcción. Exactamente. Entonces hubiera blanqueado, ahora producto de las maniobras le encontraron todo, pero algún Lázaro Báez más pequeño, más grande, no detectado, podría utilizar este blanqueo para todo el dinero mal habido, blanquearlo en la economía y encima en su propio sector. También me hace ruido desde muchas perspectivas distintas, a pesar de que puede ayudar a movilizar un poco más un sector que está repuntando fuertemente. En materia de moral, en materia de equidad, en términos de los incentivos para otros sectores, de castigos relativos, me hace ruido, sinceramente. Y no puedo dejar, yo cuando hablé en el Senado, no pude dejar de entroncarlo en todos los temas que estábamos hablando en ese día, con esto de la apropiación del Estado. Mi mujer, que es actriz y es actriz de teatro, estaba en la compañía Shakespeare Buenos Aires, me mencionaba el otro día una obra de Shakespeare, que al principio de la pandemia además la leímos juntos, y ella recordaba muy bien una línea que dice: vergüenza, vergüenza, pecar en ti no es accidente sino oficio. ¿A qué me refiero con esto? Con que la apropiación del Estado, que lo vemos en la vacuna, no es un accidente puntual. Yo creo que por eso a la gente no le llama la atención. Es una manera de actuar permanente. Esto que te estaba describiendo de la industria de la construcción, del blanqueo, me parece que es un elemento más o un ejemplo más, pero es permanente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que con la vacuna no hay para todos y la gente viene de un año de angustia gigante donde no pudo despedir a los amigos que se murieron, se tuvo que encerrar en la casa, no pudo ir a trabajar, no pudo abrir su negocio. Le dijeron que si salía a la calle estaba siendo poco solidaria con los médicos y las enfermeras o con aquellos que iban a necesitar una cama o un respirador. Y de golpe, cuando hay pocas vacunas todavía, uno ve que se las quedan algunos, saltan la fila. Y entonces me parece que es todo parte de una matriz en donde la cultura en la Argentina es me llevo una parte del Estado a mi casa de una u otra manera. Totalmente. Y entonces el Estado no le llega a aquellos que pagan impuestos, no le llega a nadie,
ni en salud, ni en educación, ni en seguridad, ni en justicia, ni en infraestructura. Entonces, esto es parte de lo que tenemos que cambiar. Y cuando se hace tan evidente como la vacuna, llama mucho la atención, a mí me llaman casi más la atención las justificaciones que lo que pasó. Sí, totalmente. Porque son visibles. Sí, permíteme, Martín, una pregunta económica breve, enganchada con el tema del blanqueo a la construcción. Uno de los aspectos que a mí me llamó la atención también en las últimas 48 horas es que evidentemente se está manejando la economía con medidas aisladas, con parches o con de pedacitos, ¿no? Es decir, un día es un blanqueo para la construcción, otro día es un no sé qué cosa. Es decir, es como que este tema pone en evidencia también la ausencia de una perspectiva general del gobierno respecto a la economía, que cuando el dólar blue se acalma un poquito, pareciera que la agenda económica argentina ocupara un enésimo lugar, ¿no es cierto? ¿Pensás lo mismo respecto de que Argentina está manejando la economía argentina con medidas aisladas todo el tiempo? Un día son los créditos para las motitos, otro día es un parche para la construcción, otro día es un control de precio, otro día es la inversa, un día ponen una prohibición para exportar, al día siguiente la levantan. No tengo ninguna duda de eso. Yo creo que parte es la falta de diagnóstico de por qué Argentina está trabada desde el punto de vista económico. No se mueve hacia adelante, sino hacia los costados y hacia atrás desde hace 50 años. Entonces, cuando vos decís, veo el gobierno dice necesitamos exportar más. Ahora, ¿por qué no puedes exportar? Bueno, porque parte de lo que exportás es tu Estado. Si el 58% en promedio del costo de producción de algo en la Argentina es el Estado, si tu Estado cuesta el 58% de tu producción y es malo, bueno, no lo puedes exportar. No lo puedes exportar a menos que el dólar sea altísimo. Entonces todos nos volvemos más pobres en dólares. Yo creo que no hay un diagnóstico. Como no hay un diagnóstico, son marchas y contramarchas y parches, y como vos decís, de golpe la agenda es solamente el dólar, y cuando eso se aplaca, dejamos de discutir del resto de las cosas. Fíjate vos que hay contradicciones tan flagrantes que se la pasan hablando, el kirchnerismo se la pasa hablando de el poder de los empresarios, los quiere castigar, le quiere castigar los abusos de los monopolios y le puso una multa a empresas proveedoras de algunos insumos o bienes y destrozó la ley de defensa de la competencia, la destrozó en múltiples facetas, pero la más llamativa que le agregaron sobre el recinto es que vos para ser autoridad de defensa de la competencia básicamente no tenés que haber trabajado en serio en ningún lugar en materia de defensa de la competencia. No puedes haber trabajado en una empresa, en una consultora de defensa de la competencia, no puedes haber atendido un caso de defensa de la competencia. Entonces, y es una materia bastante compleja. Yo soy economista, no soy especialista en eso. Es decir, yo no tengo, a pesar de tener bastante formación en economía, no tengo la formación suficiente para ser autoridad de defensa de la competencia. Es decir, no es para cualquiera, porque hay que saber de un montón de cosas. La destrozaron. La ley de teletrabajo la destrozaron. Sí, claro. La ley de economía y conocimiento la recortaron y la emparcharon. Entonces, ¿cómo es que vos decís quiero exportar más, pero un sector que es el tercer complejo exportador de la Argentina, que es servicios de alto valor agregado, le haces la vida más complicada? ¿Cómo es que querés controlar a las empresas, pero el mejor instrumento que tenés, aclaro, esa fue una ley que presenté yo, que la trabajé con, para mí, la persona que más sabe defensa de la competencia en la Argentina, que se llama Diego Petrecola. Entonces, es esto de, porque tenés una falta de concepción de las cosas, vas, como vos decís, emparchando. Claro, y la suma de todos esos parches no hace un rumbo. El presidente dijo que quería poner a la Argentina de pie. Bueno, poner a la Argentina de pie es un paso previo a decidir hacia dónde caminamos colectivamente. Sí, claro. Y ahí es donde perdemos el norte de hacia dónde queremos caminar. Digo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista moral. Pensemos otra vez las respuestas ante la vacuna. El presidente dijo ayer, desde Yapeyú, que en 1800 nuestros próceres no tenían que lidiar con los medios. Ahora, hay que recordar al presidente que en 1800 nuestros próceres se ponían a la cabeza de las batallas ellos mismos, inclusive algunos que no tenían formación militar. Sí. Bueno, por eso, para un segundo acá, por eso quería preguntarte, ya pasamos esta mañana temprano, después lo vamos a repetir en el próximo bloque del programa, los comentarios de ayer del presidente Fernández en Yapeyú, provincia de Corrientes, pero permíteme preguntarte cómo estás viendo al presidente, vos que lo has conocido obviamente,
a partir del tema de Ginés González García para acá, es decir, las cosas que ha dicho en México, su curiosa crítica y defensa y despido simultáneo de un funcionario, las cosas que dijo en México y esta idea de ayer de que finalmente los medios son los responsables y que él se inspira en San Martín, que no tuvo el problema de lidiar con la prensa. Entonces, te pido una pregunta que por ahí es un poco personal, digamos, pero me gustaría preguntarte cómo estás viendo el desempeño y el ánimo y el aspecto y el tono del presidente Fernández en estos últimos días. Lo veo con una falta de conexión o sensibilidad con la gravedad y la profundidad de lo que acaba de ocurrir en la Argentina. Yo el otro día hice un comentario que no fue mío, sino de alguien que me lo acercó, y me dijo, yo no veo mucha diferencia entre lo que acaba de pasar con las vacunas y cuando algunos corruptos durante la dictadura militar se quedaban con lo que iban nuestros soldados en la guerra de las Malvinas. Te estás quedando con la vacuna de un médico, de una enfermera, que le estuvo poniendo el cuerpo todo el tiempo. Entonces, esta es la gravedad, insisto, vacunas que no hay, que alguien se las apropia en un contexto de angustia acumulada por un montón de causas distintas durante un año entero. Frente a eso, para mí hay una sola palabra, y que no la veo todavía en ningún lugar, que se llama perdón, me equivoqué. La palabra perdón. Y no es solamente el presidente, porque estamos hablando de una cultura, creo que el presidente lo debería decir, lo primero que debería decir cuando inaugure sesiones el lunes es perdón, nos equivocamos. Lo primero que debería decir. Ahora, esto para mí se extiende porque es una cultura de toda la clase política, por eso yo digo, llegamos al punto ahora en que hay que pedir perdón. Algunos lo hicieron de mejor fe, es decir, el que se vacunó antes de que estuviera publicado en The Lancet que la vacuna rusa era buena y se vacunó, si querés, públicamente, abiertamente, para mostrar que la vacuna era buena y para incitar a la vacunación, me parece menos grave. Creo que igual tiene que decir, me equivoqué porque pensé que iba a haber más vacunas. Ahora, el que se vacunó después de que la vacuna era no solo eficaz, sino segura, es un canalla, si no le correspondía, es un canalla. Entonces, todo el que hizo eso tiene que pedir perdón. Y lo segundo que tenemos que hacer es abrir los registros de todos en todas las provincias, porque esto lo tenemos que llevar a, inclusive pasar un poco el límite de la protección de datos personales. ¿Por qué? Porque la verdad que durante la pandemia estuvimos subordinando otros derechos. El derecho a abrir tu comercio, el derecho a salir de tu casa, el derecho a ingresar en el país cuando tenía fecha para ingresar, el derecho a visitar a alguien, el derecho a despedir a tus muertos. Tuvimos todos el derecho a entrar a una provincia como Formosa, que 7.522 personas tuvo que decir la Corte Suprema que las tenían que dejar entrar. Pensemos que 7.522 personas en Formosa es equivalente a 1,3 millones de argentinos que no pueden entrar a su país, para darnos cuenta de la magnitud de los derechos avasallados. Y ahora estamos diciendo que no vamos a publicar las listas por un tema de protección de datos personales. La verdad es que todo aquel que se vacunó en buena ley no creo que tenga un problema. Y si no los abrimos, tenemos el inconveniente de que ya vemos que hay un montón, que si los ponemos CNN, aparecen como personal sanitario cuando no lo son. Entonces, hay mentiras dentro de las bases de datos que construyen para vacunar. De la misma manera que no me basta a mí que me digan, hay una lista, se inscriben. Yo quiero que la inscripción de la lista y a quienes llaman de la lista también sea automática. Porque una cosa es inscribirte online, que te da un número, y otra cosa es irte a escribir un local, donde después, ¿cómo si no me hacen saltar 3 casilleros? Si no llaman al número 60 de la lista antes que a mí. Sí. Bueno, estamos escuchando al senador Martín Lustó. Martín, muchas gracias por estos minutos. Te mandamos un saludo. Estamos en contacto pronto. Gracias a ustedes.